Entonces, bueno, comenzamos en esta última sesión ya del semestre. En este caso vamos a ver el tema, para esta oportunidad, el último tema que corresponde a guías de onda. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué guías de onda si ya habíamos visto algo que tenía que ver con guías de onda anteriormente. En este caso, quiero que recordemos un poco que la guías de onda eh, com- compromete o está conformada por una serie de elementos que, no, que lo que hacen en el fondo es permitirnos a nosotros guiar la onda a través de un medio y evitar que se propague en 360 grados en todas las direcciones. Entonces, nosotros no queremos hacer eso y queremos llevarla por un camino. Entonces, lo más común para nosotros, o la guía de onda más común desde el punto de vista eléctrico, es un alambre de cobre, un cable, en donde nosotros sabemos que por ahí podemos hacer circular una onda senoidal, por ejemplo, que es la que nosotros conocemos como en nuestras casas como la corriente eléctrica que llega a nuestro enchufe, ¿cierto? Esa señal senoidal de amplitud, o sea, de valor RMS de 220 volts y con una frecuencia de 50 Hz. Entonces, esa señal está guiada a través de esa línea de transmisión. Entonces, cuando nosotros tenemos al menos dos cables, o sea, dos conductores, no dos cables, dos conductores, podrían ser placas planas o cualquier otro tipo, pero cuando hay dos conductores, positivo y negativo, por ejemplo, que cierran un circuito, entonces tenemos una línea de transmisión. Esa línea de transmisión, por allí claramente podemos hacer eh, fluir una señal senoidal de alta frecuencia o de muy baja frecuencia, tanto así como de corriente directa. ¿Ya? Y entonces nosotros podríamos hacer circuitos digitales, por ejemplo, como circuitos TTL, CMOS o qué sé yo. Pero usualmente cuando nosotros hablamos de guías de onda, nos estamos refiriendo no a las líneas de transmisión, sino que al otro tipo de guía de onda, que podrían ser consideradas como en fondo una tubería, o el análogo a una tubería por donde fluye agua. Entonces, ahora nosotros tenemos un confinamiento, un tubo, en donde hacemos pasar agua, o bien, no necesariamente agua, o sea, en la analogía de agua, pero en el fondo puede ser una onda eléctrica, electromagnética o magnética. Cualquiera de esos modos, dependiendo de la configuración que ésta tenga y del material por el que esté conformado. Entonces, por ejemplo, podemos tener tubos metálicos o tubos dieléctricos. Un tubo metálico puede ser eh, relleno con un material, con un cierto material de eléctrico, o que podría ser aire, por ejemplo, que en el fondo dice, bueno, no tiene nada, bueno, sí, pues tiene aire que es dieléctrico. O podría tener un material un poco más sólido, que sé yo. Y bueno, o podría ser un elemento que no es una tubería metálica, sino que es un elemento ya sólido, sin metal, netamente dieléctrico. ¿Ya? En este caso no podría estar relleno o sea, podría estar relleno de aire, pero debiese tener una cobertura, al menos una caparazón de otro material que no sea aire, claramente. Entonces, la más típica ahí es la fibra óptica, que es prácticamente una fibra de vidrio o un plástico, qué sé yo, por el cual nosotros vamos a transmitir nuestra onda usualmente en la longitud de onda óptica, visible, perdón, o infrarroja. Entonces, bueno, dicho eso, quisiera hablarle un poco en esta oportunidad sobre, en general, el tema de guías de onda, cómo nosotros configuramos el análisis de una guía de onda para que ustedes en un futuro, ojalá no muy lejano, pudiesen hacer sus propios cálculos y pudiesen entender cómo uno analiza este tipo de elementos. Y vamos a ver en particular dos ejemplos de estos análisis, uno de placa paralela y otro para eh, tipo metálicas rectangulares. Y vamos a hablar un poquito después de guías de ondas ópticas, pero la verdad nos vamos a enfocar en estas dos anteriores por un tema de tiempo. Ok, entonces vamos. Tenemos esta.
Ok, entonces en la configuración lo que necesitamos saber es, bueno, primero vamos a ver qué pasos son los recomendables para poder hacer los análisis. Y vamos a ver cuáles son qué significan las ecuaciones de gobernantes. Y vamos a ver un poco cómo uno pensaría en hacer los análisis para modos TM, TE, TM. Y bueno, luego vamos a resumir este tema. Los pasos que uno necesitaría para poder hacer un análisis de... Ah, perdón, me salté una parte, ¿no? Sí, me salté una lámina. Esta lámina, me salté. ¿Qué es una guía de onda? Esa era la primera. Bueno, vamos a entender a la guía de onda por aquella estructura que va a confinar la propagación de la onda en un camino único, ¿cierto? Eso es lo que es, digamos, la definición un poco más formal, ¿ya? Y en el fondo lo vamos a pensar como una tubería, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, esto que está aquí. Eh, Eso es, claro, no es cilíndrico, pero esto sí, puede tener distintas formas. Y en el fondo también podríamos pensarlo como algo que va en un circuito. O sea, por ejemplo, esto de aquí es una PCB, una placa, una tarjeta de circuito impreso, en donde tenemos ahí unos chips que están conectados por una especie de fibra óptica, ¿ya? Son guías de... Sí, son fibra óptica, lo amarillo que se ve aquí, ¿sí? Pero aquí abajo, cuando llega a la placa, fíjense en el substrato, aquí tiene... Esto de aquí son guías de onda, ¿ya? Aquí no, esto es el ancho de la placa, ¿verdad? Y recordemos que las placas, las PCB a veces son multicapa, multilayer, y tienen cobre, dieléctrico, cobre, dieléctrico, cobre, dieléctrico. Así podrían tener 8 o 9 capas de cobre de esa forma. Entonces son las multicapas. Y con eso permitirían hacer circuitería mucho más compacta, las que nosotros conocemos, y podemos hacer desde una o dos capas sin problema. Ya el resto necesita un proceso más de fabricación más elaborado. Entonces fíjense que aquí adentro, cuando baja, esto viene por aquí, por ejemplo, una onda óptica de infrarroja, supongamos, y aquí viene la señal óptica, y llega aquí, y de alguna forma esto tiene que propagarse para poder entrar al chip, porque hasta el momento solamente llegó hasta la PCB. Entonces aquí hay una serie de cavidades, ¿ya? Y geometrías que hacen que esto lleve la onda, se reciba aquí como una antena. Entonces, por ejemplo, llega aquí, se recibe como una antena y esto lo transmite hacia nuestro chip, ¿ya? Entonces, aquí, esto de acá es una guía de onda, aquí adentro, dentro de la PCB. Y bueno, fíjense que, por ejemplo, aquí hay unas ciertas configuraciones y podríamos incluso hacer filtros paso bajo o paso alto para eliminar ruidos que se acoplen en nuestra señal. Entonces, esto de acá es una guía de onda. Y fíjense que en el fondo es un material de eléctrico recubierto con una chaqueta para canalizar la señal y evitar eh, ruido externo, en este caso, si es óptico, no queremos que ingrese luz de afuera. ¿Qué usos tiene una guía de onda? Bueno, ya lo acabamos de mencionar, la fibra óptica para transmitir luz y señales generalmente en larga distancia con baja atenuación. En un horno microondas tenemos guías de onda y lo que hacemos es transferir la energía que se genera o que emite el magnetrón. O sea, hay un elemento ahí llamado magnetrón que va a emitir ondas de microondas y esa onda necesitamos canalizarla hasta la cámara de cocción. En un radar también tenemos guías de onda en donde mm, tomamos la señal en el foco del plato. Nosotros hay una parábola que tiene un foco, entonces de ese foco tomamos la señal y la canalizamos a través de una guía de onda hasta el circuito de recepción, para transformarla allí desde una onda RF a una señal eléctrica. Las guías de onda, en el caso de aquellas rectangulares y circulares, se usan usualmente para esas aplicaciones, para conectar los platos parabólicos con la electrónica asociada. Y bueno, en muchos aspectos científicos se ocupan para
para poder medir propiedades ópticas, acústicas y algunas elásticas de los materiales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los conceptos de permeabilidad y permitividad, usualmente fueron medidos ocupando estas guías de onda, de alguna u otra forma. Están insertas en el equipamiento. Y bueno, ya en el tema anterior hablamos un poco de las líneas de transmisión y que, insisto, son un tipo específico de guías de onda. Aquí, por ejemplo, hay un uso de una guía de onda. Aquí lo que se está en este artículo, lo que se buscó fue determinar algún medio por el cual propagar ondas de muy alta frecuencia. Entonces, recordemos que a medida que nosotros aumentamos la frecuencia de una señal, al aumentar la frecuencia vamos a interactuar con materiales de menor tamaño. Entonces se hace a veces un poco más complejo poder hacer canalizaciones o elementos que no interfieran con la onda a medida que ésta aumenta su frecuencia. Entonces tienen que ser elementos mucho más pequeños. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una transmisión de una señal de video, de señal, si no me equivoco, 4K, de resolución 4K. Y usualmente uno lo que hace es transmitirla de forma digital, y aquí se hace un experimento para hacer la transmisión sin necesidad de compresión. Entonces aquí fíjense que a medida que aumentamos la frecuencia, aumenta la frecuencia, y aquí hay una tasa de transmisión en gigabit por segundo. Entonces aquí hay un grupo de frecuencia en donde este aparato, el que hace la transmisión, o sea, el que hace de guía de onda, tiene un ancho de banda aceptable para este tipo de aplicación. Y bueno, ¿qué aplicación podría tener esto afuera de ver un setup ahí? Es justamente para la transmisión en los platos parabólicos. Entonces nosotros podríamos enviar ahora señales a través de una antena parabólica, de una señal de imagen sin compresión, sin necesidad o sea, a través de un disco, una antena parabólica, canalizamos la señal que no va comprimida, se canaliza hasta el foco y se puede emitir esa señal y también recibir de forma inversa. Y la gracia es que al no estar comprimida no necesitamos una gran electrónica y hay menores latencias. Entonces podríamos, por ejemplo, tener visión de, por ejemplo, un robot al cual nosotros estamos manipulando y queremos tener una alta resolución de la cámara. Entonces podríamos tomar la imagen sin necesidad de comprimirla, enviarla hasta la recepción, y sin necesidad de descomprimirla, mostrarla en la pantalla para así ver con la menor latencia o el menor retardo posible lo que nosotros estamos manipulando en ese robot que está, no sé, en algunos kilómetros lejos o en alguna zona peligrosa. Para poder entender hay un concepto que aparece cuando nosotros hablamos de guía de onda, que son los modos de onda. ¿Ya? Y habíamos hablado en algún momento de los modos TM, TE y TM, y la pregunta es, ¿qué son estos modos? Entonces, en el campo que está dentro de una guía de onda, claramente sabemos que tiene que obedecer a la física, y por lo tanto tiene que estar adecuada o tener concordancia con las ecuaciones de Maxwell. Y esto va a implicar que para posibles ciertas configuraciones vamos a tener posibles soluciones que son discretas, ¿ya? Y esas soluciones a estas configuraciones de los campos son los que nosotros llamamos modos. Y en el fondo, cada modo se va a comportar y se va a ver, ya digamos entre comillas, se va a ver de forma diferente para distintas configuraciones de guías de onda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modo 00, que en el fondo es una especie de un punto o algo unilineal. ¿Ya? Entonces tendríamos el modo 10 y 01, y fíjense que es prácticamente, entre comillas, lo inverso. ¿Ya? Y a medida que nosotros vamos teniendo otras soluciones, son soluciones discretas. No hay entre el 0, 0 y el 1, 0, no hay otra solución. ¿Ya? Son valores discretos, y después vamos a ver porque aparece un coeficiente m y un coeficiente n dentro de las soluciones de los senos y de los cosenos asociados a la propagación de la onda. Entonces, a medida que aumenta el grado del modo, fíjense cómo aumenta la complejidad
de cómo nosotros podríamos ver eso si pudiésemos representarlo a partir de la intensidad. Entonces, recordemos esto de aquí son, por ejemplo, aquí tenemos amplitud, luego valle, amplitud, valle, amplitud, valle. ¿Se acuerdan? Es una onda que está oscilando y nosotros estamos viéndolo desde arriba como solamente la amplitud de los valles. Entonces estos modos son los modos electromagnético transversal. En este caso, ni el campo eléctrico ni el magnético existen en la dirección de propagación de la onda. Entonces, si nosotros asumimos una dirección de propagación Z, por ejemplo, entonces en esa dirección no hay intensidad de campo. La intensidad está en el X o en el Y. El modo eléctrico, transversal eléctrico, el TE, nos dice que no hay propagación eléctrica en la dirección de propagación. O sea, no hay campo eléctrico en la dirección de propagación. Y por eso mismo se le denomina muchas veces modo H, porque solo va a existir el campo magnético en esa dirección. De forma similar está el modo TM, que en este caso no hay campo magnético en la dirección de propagación, y por lo mismo se le denomina a veces modo E. Y luego también está el modo híbrido, que en ese caso tanto el campo eléctrico como el magnético van a existir en esa dirección de propagación. Acuérdense, la dirección de propagación la da el K. Entonces, por ejemplo, en guías de ondas rectangulares van a haber números de modo rectangular en este caso, que se van a designar dos sufijos numéricos adjuntos al tipo de modo. Por ejemplo, TE sub MN o TM sub MN. En este caso, el M va a ser el número de patrones de media onda que van a estar a lo largo del ancho de la guía de onda, y N es el número de patrones de media onda a lo largo de la altura de la guía de onda. Entonces vamos a ver más adelante que en el fondo lo que estamos hablando es una onda rectangular, ¿cierto? Una onda que es rectangular, a ver si lo puedo dibujar, una onda que es rectangular, ¿cierto? Tiene una altura y tiene un ancho. Entonces lo que me está diciendo es que en el caso M es el número de patrones de media onda a lo largo del ancho. Entonces aquí tenemos cuántas media ondas van a caer aquí en este ancho. Y el N es lo mismo, pero para el alto. Entonces, ¿cuántas media ondas van a caer aquí en la altura? ¿Sí? Y bueno, para el caso de las ondas circulares van a haber modos circulares, ya no son rectangulares, y en ese caso el M es el número de patrones de onda completa a lo largo de la circunferencia, y el N de patrones de media onda a lo largo del diámetro. Ahora, cuando nosotros hablamos de slabs y canales, cuando hablamos de slab, en el fondo la traducción directa es losa, ¿ya? Pero losa suena como un poco extraño, y no nos estamos refiriendo a la cultura slab, no nos referimos a la cultura eslávica, no estamos hablando de eso, sino que nos estamos refiriendo a un tipo de configuración, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a tener dos configuraciones, una que es onda tipo slab, bloque o losa, y en este caso las ondas van a estar confinadas solo en la dirección transversal, ¿ya? Es decir, solo hay confinamiento, fíjense, aquí esto es infinito en esta dirección, y solo hay confinamiento en el modo transversal. A diferencia de las guías de onda tipo canal, que el confinamiento es en ambas direcciones, ¿ya? O sea, hay dos direcciones transversales de confinamiento. Entonces, básicamente esto es realista, ¿ya? Esto es más hipotético. Y esto lo podemos fabricar, por ejemplo, a través de varios métodos, pero podríamos nosotros, por ejemplo, tener distintas configuraciones, y cada una de estas tiene distintos métodos de fabricación. Entonces, por ejemplo, los medios tipo franja o stripe, esto puede ser un material dieléctrico con una simple banda metálica por sobre este dieléctrico. Es una PCB en donde sacamos todo el resto del cobre y dejamos solamente una banda, una franja. Luego tenemos los tipos difundida, que es usualmente se hace por deposición, y esto, bueno, hay distintos métodos de deposición, pero uno pensaría en tener un material PCB, un material dieléctrico base, como un vidrio, por ejemplo, o fibra de vidrio,
a la cual nosotros le aplicamos un láser para cortar un poco un canal, y luego sobre eso se aplica otro elemento que es conductivo, podría ser, por ejemplo, una pasta de plata. Y con eso tenemos un elemento que es difundido, y la diferencia con respecto a la franja es que la altura, aquí todo esto está a la misma altura. Si se fijan, aquí esto es suave y aquí no. Aquí hay una diferencia. Luego tendríamos la banda o pista que es enterrada, que aquí bueno, podría ser básicamente igual que la difundida, pero es que se le aplica otro elemento dieléctrico por sobre lo ya realizado. Y así hay otros tipos de canales que son usualmente para fibra óptica. En este caso, ¿por qué se los menciono? Porque esto se ocupan mucho en optoelectrónica. Y optoelectrónica es algo que en el futuro nos va a ser muy útil, porque a medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia de trabajo o queremos aumentar la cantidad de transacciones que tenemos por segundo, de información o de proceso, digamos, queremos hacer análisis más rápido y tener procesamiento a lo mejor en tiempo real de ciertas cosas, vamos a necesitar transmisión dentro de un circuito de forma más rápida, y eso se logra con la optoelectrónica. Yo les pregunto entonces, ¿por qué es complicado aumentamos la frecuencia de transmisión y en una pista de cobre ya no nos sirve tanto y tenemos que pasarnos a optoelectrónica? ¿Por qué no sirve la electrónica usual? Les dejo esa inquietud para que se pregunten y se cuestionen ustedes mismos qué nos limita en el punto de vista desde la electrónica típica que tenemos hoy en día en comparación con la optoelectrónica, ¿cierto? Y lo que va a pasar aquí, queremos mayor tasa de información por segundo y por lo tanto aumentamos la frecuencia de trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando nosotros tenemos radiofrecuencia, para radiofrecuencia podemos tener un alambre, ¿cierto? Que está aislado, ese es un canal de transmisión. No son dos, no es a diferencia del par trenzado que ya se transforma en una línea de transmisión, porque ahí son dos conductores. El alambre solo, que está un alambre aislado, es un canal, y eso puede ser ocupado como canal o guía de onda de radiofrecuencia, que es lo que podría pasar, por ejemplo, con las antenas. Y bueno, aquí como pueden ver, tenemos solamente dos guías de onda tipo canal, que claramente es la guía rectangular que está a mano derecha, y el alambre aislado que está a mano izquierda. Los otros tres son todos líneas de transmisión, porque tienen dos conductores. Recordemos que aquí, por ejemplo, el cable coaxial, esta malla de aquí por fuera, también es un conductor. Bueno, de la línea de transmisión, ¿qué podemos recordar? Bueno, ya lo hemos venido conversando de hace rato. Tienen dos más conductores, no tienen corte a baja frecuencia, es decir, que esto prácticamente funciona como un paso bajo. A medida que aumenta la frecuencia, algo pasa. Aumentamos la frecuencia de la señal de transmitir, y de alguna forma se nos atenúa o se nos acorta, digamos, las distancias a las cuales podemos transmitir. Ahí hay un fenómeno. Soportan modos TEM, TE y TM, especialmente cuando el dieléctrico es homogéneo. Por ejemplo, para el caso del alambre típico, ¿verdad? Tenemos un dieléctrico que es homogéneo, que no cambia usualmente en ninguna de sus direcciones. Van a soportar modos de alto orden, no solo TEM, y a medida que aumentan los órdenes, recordemos los modos o sea, el orden del modo, a medida que aumenta, va a disminuir un poco también la potencia de transmisión. En este caso sirve más como un elemento de circuito, más que como un dispositivo de onda, ¿ya? Y van a permitir que sean muy compactos para señales de baja frecuencia, a diferencia de las guías de onda.
y tienden a tener pérdidas a alta frecuencia, ¿ya? Y aquí es lo que quería que más o menos recordaran debido al efecto piel y a las pérdidas que se producen en el dieléctrico. Entonces, a medida que aumentamos la frecuencia, aparece este efecto piel que hace que la onda tienda a desvanecerse mucho más rápido. Ahora, sobre las guías de onda tipo tuberías de metal. Estas son de un solo conductor, ¿verdad? Lo veníamos diciendo. Tienen frecuencia de corte bajo y por debajo de esa frecuencia no hay transmisión, o en realidad hay transmisión, pero se desvanece muy rápido. Recordemos que cuando hablamos de la dispersión de guías de onda, hay dos tipos cuando llegan a una interfaz. La onda va a tender a dispersarse como una senoidal, pero por otra parte también hay una que decae muy rápidamente, que son las ondas evanescentes. Entonces aquí la onda evanescente aparecen por debajo de un valor de frecuencia de corte, ¿ya? Y de ese valor de frecuencia de corte depende un poco de la geometría de nuestra guía de onda. Por lo tanto, ya no es como un sistema paso bajo, sino que más bien es un paso banda. Va a soportar ondas de modo tipo TE, TM, pero solo si el dieléctrico es homogéneo. Fíjese que aquí no hay TEM, no hay TEM. El campo va a estar confinado al interior de la guía de onda. Es decir, uno asume que el campo hacia el exterior de la guía es cero, y ahí eso va a darnos las condiciones de frontera de nuestro circuito o elemento. A medida que aumentamos nosotros la frecuencia, la, la onda va a tender a tener menos pérdida para un cierto rango de frecuencia, claramente, en comparación en este caso con la línea de transmisión. Entonces, si tenemos frecuencias o sea, señales de frecuencia, por ejemplo, de 50 GHz, no podríamos usar una línea de transmisión, tendríamos que cambiar a una guía de onda, a una tubería, por ejemplo. Y bueno, en este caso, cuando tenemos frecuencia baja para evitar estos problemas de pérdidas o atenuación que aparecen, tendríamos que tener una tubería o una guía muy, muy grande en tamaño. Respecto a las guías de ondas dieléctricas, claramente no tienen metal alguno, es solo dieléctrico. Si estas guías son simétricas, no van a tener corte de frecuencias bajas. O sea, no hay frecuencia de corte baja si es que el dieléctrico es simétrico. En este caso, para guías que son simétricas, tipo losa o circular, eh, los modos TE y TM van a estar soportados, es decir, solamente el TEM se desvanece rápidamente. Y la mayoría va a tener un límite de baja frecuencia por debajo del cual no hay propagación, ¿ya? Bueno, insisto que en ese caso sí existe, pero solamente en una corta distancia, se desvanece muy rápido. Y en este caso van a haber modos híbridos que van a tender a estar afuera, o sea, fuertemente polarizados y de forma lineal. Y bueno, un ejemplo más que claro de este tipo de guía de onda son las fibras ópticas. Y en este caso, el campo se va a extender fuera del núcleo. Es decir, si nosotros tenemos solamente el dieléctrico, vamos a tener va a tender a desvanecerse ese campo por fuera del núcleo. Imaginen esto como, ¿se conocen estos tubos de silicona que uno usa para las pistolas de silicona caliente? Bueno, a ese tubo de silicona, si ustedes le aplican una linterna por un extremo, si no hubiese evanescencia, perdón, si no hubiese dispersión de la onda por los laterales del tubo, o sea, si solamente ingresa, supongamos que tenemos, a ver, lo voy a dibujar, tal vez es mejor, tenemos este tubo, ¿cierto?, de silicona, bien dibujado así, y por un lado le aplicamos luz con una linterna, solamente de este lado. Si no hubiese, si no pasase esto último que acabamos de mencionar, aquí solamente saldría luz
solamente por la cara del límite de la otra zona del tubo, de este tubo de silicona. Pero cuando nosotros lo miramos desde un costado, vemos aquí que esto emite luz, ¿ya? Y esto es lo que está diciendo esta frase, que ese campo se va a extender hacia fuera del núcleo, porque va a tratar de salir de aquí, no solamente en la dirección de propagación. ¿Ok? Por eso que las fibras ópticas tienen un revestimiento, tienen una chaqueta, ¿verdad? Que lo habíamos mencionado antes. Entonces aquí uno tiene que aplicar algún elemento que haga que este rayo, digamos, que quiere salir por ahí, rebote en esa frontera y se reincorpore al núcleo. ¿Mm? Y entonces ahí hay técnicas para poder hacer eso. Ya, eso es lo que dice esa parte de las notas. Y bueno, en general, las guías de onda soportan un infinito número de modos, en teoría, ¿ya? Pero estos modos son discretos, eso es importante. O sea, modo 00, pero no hay 0,5, solamente 0 y después 0,1, por ejemplo. Estos modos tienen un perfil de amplitud de forma tal que solo van a acumular fases a medida que se va a propagar. Es decir, la amplitud tiende a atenuarse, pero no a aumentar, ¿ya? Y lo que va a pasar es que la fase es la que tiende a cambiar, ¿ya? Y los modos tienden a tener frecuencias de corte, insisto, por los cuales debajo de esto el modo no es que no son soportados, pero no es que no exista. O sea, el modo existe, pero decae tan rápido que al final uno dice, ok, en realidad no existe. Pero ese no es la ciencia cierta. Entonces eso a modo introductorio, sé que es un poquito largo, se nos ha hecho un poquito largo. Y ahora sí, vamos con lo que estábamos viendo anteriormente, que era cómo configuramos ahora nuestra guía de onda para analizarla en sí. Me estaba adelantando yo. Entonces, ya que sabemos qué es lo que son las guías de onda, ahora, ¿cómo nosotros analizamos? Primero sería dibujar esta guía de onda. Lo más importante es saber la configuración y vamos a asumir que hay una solución general, ¿ya? Y vamos a considerar también que fuera de la región la onda va a tender a decaer exponencialmente o principalmente a ser cero, ¿ya? O sea, ¿qué pasa en ese caso con la fibra óptica que mencionaba yo recién? Bueno, vamos a tener que, de alguna forma, aplicar algún elemento para que ocurra esto que estamos mencionando. Luego, lo que necesitamos ahora para poder solucionar, ¿cierto? Para llegar a esta solución, es prácticamente sustituir la solución general que nosotros le dimos en las ecuaciones de Maxwell, porque se tienen que cumplir estas ecuaciones, ¿ya? Y una vez que tengamos esto, simplificamos las ecuaciones dependiendo de la geometría de la guía de onda y del modo que tenga, porque recordemos cuando hablamos de modos T o TM es porque uno u otro campo no existe en alguna de las direcciones, ¿ok? Entonces ahí uno puede ir haciendo ciertas simplificaciones. Y vamos a manipular las ecuaciones que necesitamos resolver de forma diferencial, y a estas ecuaciones le llamamos las ecuaciones de gobierno o gobernante. Y luego quedaría resolver estas ecuaciones en cada región homogénea de la guía de onda, ¿cierto? Considerando que bueno, asumiendo que que el material es lineal y es homogéneo. Y luego lo que necesitamos hacer es conectar estas soluciones genéricas que tenemos a las condiciones de frontera, ¿ya? Por último, nos tomaría calcular la solución y usar esa solución para calcular los parámetros de la guía de onda, tales como la fase, la impedancia característica y los perfiles de campo. Eso lo vamos a aplicar en los siguientes pasos para tres tipos de guías de onda. Entonces, ¿qué son las ecuaciones que gobiernan, o cuáles son las ecuaciones que gobiernan en este caso? Para eso tenemos que recordar las ecuaciones de Maxwell, y recordemos que tenemos esta ecuación de bucle, ¿verdad? O curl, y en el fondo
esto de aquí nosotros podríamos despejar el campo magnético, ¿ya? Y obtendríamos, ¿cierto?, esa forma a partir de la primera ecuación. Y si nosotros sustituimos eso en la ecuación del curl del campo magnético para generar un eléctrico, entonces obtendríamos esto que está aquí. Ahora, si nosotros consideramos que los medios son lineal, homogéneo e isotrópico, podríamos hacer asumir de partida que al ser isotrópico no hay cambio, la permitividad y la permeabilidad son constantes en cualquier dirección, entonces podríamos manipularlas como una constante simplemente, no son tensores, entonces no dependen, no van a cambiar con la dirección, por lo tanto las podríamos mover, y al final, recordemos, obtenemos este K que sería el número de onda, y sería esa nuestra ecuación diferencial para un medio LHI. Entonces, ahora recordemos que estas ecuaciones se van a desacoplar, porque en cada uno de los ejes pueden ser resueltos de forma independiente cuando el medio no es, cuando es homogéneo y además isotrópico. Entonces vamos a tener 3 ecuaciones diferenciales para el campo eléctrico, y recordando que el campo magnético se puede resolver a partir de estas ecuaciones que están aquí. Ahora, nos quedaría entonces expandir esto de forma tal que recordemos que tenemos estas 2 ecuaciones y básicamente expandirlo significa tomar los resultados que teníamos antes y colocarlo en estas ecuaciones diferenciales. Entonces las ecuaciones de bucle ahora se van a transformar en 6 ecuaciones diferenciales. Por un lado, aquellas para el campo eléctrico y otras para el campo magnético. Entonces tenemos 6 campos, 6 perfiles de campos que tenemos que resolver. El campo eléctrico en los ejes X y Z y el campo magnético en los ejes Y y Z. ¿Ya? Ahora, para el caso de una guía de onda cualquiera, recordemos que la idea es poder nosotros llevar nuestra onda a través de un medio, ¿cierto? Guiarla. Y este medio, al ser un elemento tridimensional, tiene, ¿cierto?, un corte o perfil transversal y además tiene un largo. Si nosotros acoplamos nuestro eje de esta forma a eso, vamos a poder ver que esto de aquí, de alguna forma, se replica a través del eje Z. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos esta forma general, forma general de la solución para esos campos, en el fondo vamos a tener un campo eléctrico que va a depender de una onda incidente, ¿verdad? Y que se va a propagar a través del eje Z con esta exponencial, ¿verdad? Y esta constante de fase. Entonces cuando llega y entra a nuestra guía de onda, vamos a ver que tiene una amplitud que podría ser compleja, ¿ya? Que en el fondo es la envolvente de nuestra forma de onda, o sea, de nuestra onda, la forma que le da. Y por otro lado tenemos esa acumulación de fase que es en la dirección Z. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo, tenemos algo que llega de alguna forma y que se empieza a replicar, pero que la forma, el contorno, no depende de la posición en Z. ¿Ya? Depende solamente del confinamiento que tenga en las direcciones X e Y. ¿Ya? Y en la dirección Z va a tener netamente una acumulación de fase. Entonces, prácticamente lo que estoy tratando de decir es que solamente bastaría con resolver el problema analizando la sección transversal del plano de nuestra guía de onda. Entonces ya no necesitamos resolver un sistema tridimensional, sino que solamente bidimensional. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿se puede ver esto? Sí. Entonces tenemos una guía de onda rectangular, en donde si nosotros vemos el modo TE01, fíjense que si bien va cambiando, se ven estos colores que van aquí abajito, que van cambiando
a medida que vamos moviéndonos en nuestro eje Z, el medio, fíjense que no cambia, ¿sí? O sea, es decir, si nosotros hacemos un pantallazo en cada uno de esos, vamos a tener siempre una forma, pero lo que va a cambiar es prácticamente las fases, pero la amplitud no cambia, ¿sí? Para el modo claro, para el modo TE10, entonces tendríamos aquí lo mismo, solamente que ahora en vez de moverse de forma vertical, la fase cambia en la forma, o sea, perdón, se ve un movimiento en forma horizontal, pero la amplitud sigue siendo la misma. Y para el modo TE1, fíjense 1.1, fíjense que aquí hay un cambio tanto vertical como horizontal, y por lo tanto se da este efecto como si fuese una especie como de cilíndrico o circular. En el caso del TM, también es lo mismo, solo que la amplitud se mantiene, pero fíjense que ahora cambia, el cambio es distinto al visto con el modo TE11. ¿Ya? Entonces, lo que quiero dejar en claro es que la amplitud se mantiene y lo que va a ir cambiando en la onda al transcurrir es por el hecho de la acumulación de fase. Ahora, recordemos que el siguiente punto era que nosotros teníamos que asumir una forma de la solución. Entonces, en este caso, la solución va a tener que ser en el eje Z, y si nuestra guía de onda es uniforme en esa dirección, vamos a tener estas soluciones que ya habíamos visto un poco antes, ¿cierto? Veníamos hablando. Y vamos a tener una forma de campo eléctrico y una forma de campo magnético con su respectiva acumulación de fases cada una. Y si eso lo vamos a sustituir en nuestras ecuaciones que habíamos visto anteriormente, estas 6 ecuaciones diferenciales, entonces tendríamos por un lado para el campo eléctrico y por otro lado para el diferencial de campo magnético. ¿Ya? O sea, esto es un poquito más simple que lo que teníamos antes, pero aún así tenemos campos por resolver. ¿Ya? Ahora, esto va a depender igual un poco de los modos, cada una de esas soluciones va a depender de los modos que tengamos. Entonces, esos modos van a existir dependiendo de la configuración de nuestra guía de onda. Entonces, por ejemplo, recordemos que para una línea de transmisión, la línea de transmisión son guías de onda, es la única que soporta modos TEM. ¿Ya? Y esto es básicamente porque tendríamos 2 o más conductores con un relleno, digamos, dieléctrico homogéneo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una guía de onda que soporta TEM y una que no soporta TEM. Y los modos TE y TM van a existir cuando hay un relleno homogéneo o en una guía de onda con un eje que sea uniforme, en el caso de las guías tipo SLAM. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estas de acá soportan tanto modos TE como TM. Aquí fíjense, tenemos un dieléctrico y aquí tenemos otro dieléctrico, pero que es homogéneo o uniforme en una sola dirección. Entonces, cuando deja de ser uniforme, no hay modo TEM. ¿Qué implica esto? Implica que hay unas ciertas condiciones para que esos modos existan y no decaigan, no sean evanescentes dentro de la guía de onda. Entonces, vamos a tener este grupo de ecuaciones, vamos a tender a reorganizar y vamos a ver que tenemos por un lado campo en el eje X e Y, y recordemos que en el eje Z algo va a pasar. Entonces, en este caso vamos a necesitar encontrar los campos la dirección Z, y recordando que tenemos esta ecuación que resolver para poder encontrar esos campos. Claramente esto es cuando nosotros tenemos un medio que es lineal, homogéneo e isotrópico. Ahora, ¿cómo sabemos si resolvemos EZ o HZ? Cuando tenemos un modo que es TEM, significa que el E
el E0Z y el HZ son iguales. Cuando tenemos modo tipo TE, es cuando tenemos el campo eléctrico en la dirección Z es igual a 0 y existe en el fondo campo magnético. Es decir, no existe campo eléctrico en la dirección de propagación, pero sí campo magnético. ¿Ya? En modo TM, recordemos que era lo contrario, que no existe campo magnético en la dirección de propagación, pero sí eléctrico. Y el híbrido es que ambos existen. Entonces esto se resume en esta tablita. Si tenemos, cuando tenemos un modo que es TE, ¿cierto? TE, este de aquí. Entonces, el campo eléctrico no existe en la dirección, pero hay un campo magnético. El modo TM, hay un campo eléctrico, pero no magnético. Y bueno, el TEM, en el fondo, ambos son iguales y ambos son nulos en este caso. Ahora, si nosotros recordamos un poco según la categoría y recordando las ecuaciones que vimos en algunas láminas anteriores, que serían estas, entonces va a pasar que para el modo TEM, cuando ambos son campo eléctrico y magnético son iguales, la fase iguala al K, y por lo tanto el K cuadrado se hace 0. ¿Ok? Eso va a implicar que nuestro divergente, nuestro laplaciano sea 0, que significa que esto en el fondo nos va a mostrar que la ecuación de onda se va a reducir a la ecuación de Laplace para electrostática. Cuando tenemos modo TE, y en el modo TE recordemos que significa que el campo eléctrico es 0 en la dirección Z, por lo tanto esta parte de la ecuación de gobernante se nos anula, entonces tendríamos solamente el H, es decir, que el HZ es tangencial en todas las fronteras de la guía de onda, y en ese caso, para este modo, las componentes del campo van a estar calculadas a partir de ese H0 de Z. Entonces ahí vamos a tener una impedancia, que va a ser una impedancia en modo T, que va a depender, recordemos la impedancia, era el campo eléctrico sobre el magnético, en este caso el eléctrico en la dirección X y el magnético en Y, y va a estar dado por este cociente eh, en función de la permeabilidad, o bien en función de la impedancia del medio. ¿Ya? Pero sí o sí necesitamos determinar la fase. Para el modo TM, lo contrario, ¿cierto? Ahora son el campo eléctrico el que se dispersa o el que es tangencial en toda la frontera de la guía de onda, y por lo tanto, en el análisis TM los componentes del campo los podemos calcular a partir de ese campo eléctrico. ¿Ya? En este caso, la impedancia en TM sería parecida a la anterior, solamente que opuesta en términos del cociente, ¿cierto? Es inverso. Y eso nos lleva ahora que si nosotros consideramos un medio que es lineal e isotrópico, el modo híbrido, veamos, es más complejo que eso. Entonces vamos a tener, por un lado, estas 6 ecuaciones de acá, y lo que necesitamos hacer es resolver la ecuación 1C para H0 y la 2C para el E0, ambos en la dirección Z. Y eso nos va a llevar a tener, por un lado, el H0Z y el E0 de Z de esta forma. Ahora lo que sigue, tendríamos que sustituir la ecuación 3A en las 2A y 2B, y la 3B en la 1A y 1B. Y vamos a lograr este par de ecuaciones que están aquí. Ahora fíjense bien, son matriciales, ¿ya? No son ecuaciones simples, ya se nos complica bastante el sistema. Ahora, resolvemos esta ecuación 7 para los componentes del campo magnético y lo sustituimos en 6, ¿cierto? Vamos a lograr obtener eso, y claro, esto claramente es complicado y no hay otra forma de resolverlo que numéricamente.
No obstante, si vemos que aquí tenemos una polarización lineal, entonces si reconocemos que los modos híbridos tienden a ser fuertemente polarizados de forma lineal, podríamos simplificar con algunas aproximaciones de acoplamiento entre el E en X y el E en Y. Entonces, básicamente lo que vamos a lograr hacer es tener una matriz que es un poco más simple y que en el fondo la vamos a tender a hacer cero, y por lo tanto vamos a tener dos ecuaciones relativamente simples para resolver. Ahora, como hay un acople que es débil entre X y Y, entonces nosotros prácticamente lo que hacemos es anular estas dos partes y nos quedamos simplemente con las componentes en X y en Y, XX y XY, y el II, perdón. Entonces estas dos ecuaciones claramente son más simples, pero sí o sí es necesario usualmente resolverlas con métodos computacionales, o métodos numéricos en realidad. Ahora, fíjense, nosotros tenemos una guía de onda, en este caso era tipo losa, es cierto que en el fondo está solamente confinada a un eje, y la propagación siempre era en términos de z. ¿Ya? Pero aquí tenemos está acotado en el eje X, no en el eje Y. ¿Ya? Entonces tenemos por un lado la constante de fase de beta, y que en el fondo nos hace que formemos oscilaciones. Y por otro lado tenemos un perfil de amplitud que está dado prácticamente por la confinación en el eje X. Y bueno, veamos que el diferencial en términos del eje Y es 0. Por lo tanto, para el modo T de esta losa, de estos slabs, quedaríamos con esta set de ecuaciones, y para el modo TM tendríamos este otro set de ecuaciones para resolver. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Nos lleva a que si nosotros miramos, por ejemplo, esta es una slab, y tenemos aquí el modo TE por un lado. Aquí tenemos distintos índices de refracción, índice refractivo, y aquí fíjese tenemos una distancia de 1.8 veces lambda 0. ¿Ya? Entonces aquí tenemos para un índice de refracción vamos a tener una forma de la onda, aquí vamos a tener otra amplitud, y así sucesivamente. Entonces, a medida que nosotros modificamos este espacio del dieléctrico para cambiar el índice, o sea, no para cambiar el índice de refracción, sino que para cambiar esta longitud, vamos a tener distintas longitudes de onda que van a poder caer, o cuántas cantidades de media onda que van a caer aquí dentro de este espacio. Si nosotros cambiamos el índice de refracción, recordemos que aquí tenemos un medio, aquí tenemos otro medio, entonces lo que estamos haciendo, esto no es uniforme, sino que solamente vamos cambiando ese índice de refracción, considerando que, por ejemplo, tenemos para el núcleo un índice 2, y para el clad, que esto sería lo de afuera, que es de 1.5. Y fíjense que es muy parecido a lo que podemos obtener en modo TM, pero esto es desde el punto de vista eléctrico, y esto desde el punto de vista magnético. ¿Qué podemos ver de esto? Que las ondas van a estar confinadas en una sola dirección transversal, que las ondas tienen libertad de propagarse en la dirección transversal uniforme, que la propagación dentro de esa losa o bloque puede restringirse a una sola dirección sin pérdida, en general sin pérdida, que las ecuaciones de Maxwell se van a desacoplar para dos modos distintos, TE y TM, y bueno, no es necesario hacer aproximaciones gracias a que existe ese desacople. ¿Ya? Bueno, y en resumen, lo que necesitamos hacer es primero identificar los modos que va a soportar nuestra guía de onda, y vamos a configurar, tenemos que hacer una configuración del análisis. Y bueno, aquí vemos que si tenemos modos TEM, usamos Laplace, ¿verdad? La ecuación de Laplace. Si tenemos modo TE, ya tenemos que resolver nuestra ecuación diferencial
sabiendo que el H en Z es 0, perdón, es distinto de 0, que el E es en Z es 0. Para el modo TM, nuestro H es 0 y el E distinto de 0. Y para el modo híbrido es mucho más complejo y necesitamos ya usar métodos numéricos para resolver esto. Cuando tenemos una losa que tiene claramente modos TE y TM, entonces tendríamos que resolver estas dos ecuaciones para poder determinar el caso del modo TE y el caso del modo TM. Bueno, eso es lo que tengo un poco preparado con respecto a guías de onda tipo SLAP. Ahora tratar un poco más rápido sobre guías de placa paralela. Nuevamente vamos a ver qué es y cómo lo analizamos en términos TEM, TM, TI, y vamos a resumir. Ahora, unas placas paralelas, no sé si les suena, pero a mí me suena a capacitor. Entonces recordemos, teníamos dos placas metálicas paralelas que estaban separadas por un dieléctrico de espesor D. Eso era un capacitor, ¿no? Ahora, esto se está tornando muy popular para transmitir señales diferenciales en tarjetas de circuito impreso. Entonces, fíjese aquí, nosotros podríamos tener una guía de onda tipo coaxial, una línea de transmisión tipo coaxial, o podríamos tener, por ejemplo, aquí una línea de placas paralela, de forma tal que esto pudiese ser una especie de adaptador de impedancia, o balloon, también conocido en el ámbito de radiofrecuencia. Entonces aquí podríamos tener una señal que es de alguna forma dirigida y a través de placas paralelas, y aquí adaptada a la impedancia para nosotros poder obtener esto dentro de nuestro chip. Nosotros hacemos un análisis simple, vamos a poder demostrar que la mayoría de los... o sea, podríamos demostrar a partir de las placas paralelas la mayoría de los conceptos que son asociados a guías de onda. En este caso, las líneas diferenciales, ¿cierto? Aquí tenemos una línea que es diferencial, va a tener los campos confinados para poder reducir la interferencia con otro elemento. O sea, recordemos que diferencial significa que se resta lo que va por una línea, se resta lo de la otra, y el resultado es lo que es el neto. Entonces, si hay ruido externo, ambos ruidos van a ser acoplados de la misma forma en ambas líneas, arriba y abajo. Entonces, cuando lo restemos, vamos a estar restando el ruido, eliminando el ruido o atenuando el ruido, y vamos a obtener nuestra señal diferencial, que es la que buscamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que enviar nuestra señal ya de forma diferencial. Y bueno, y por eso estas líneas exhiben un rechazo común para ser inmune al ruido. Como les decía, esto a mí, cuando hablamos de placas paralelas, para mí esto suena con mucho a capacitor. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a asumir en primera instancia que nuestra guía de onda va a tener un dieléctrico que es tipo LHI entre las placas, ¿cierto? El lineal homogéneo e isotrópico, y por lo tanto vamos a tener las ecuaciones de Laplace, van a ser las que gobiernan nuestro sistema. ¿Ya? Y en este caso, como las placas van a ser uniformes, las direcciones X e Y, y Z, perdón, X y Z, entonces las ecuaciones gobernantes se van a reducir a este set de ecuaciones que están aquí. ¿Ok? Ahora, eso se va a reducir a ese set de ecuaciones que están aquí. Que en el fondo, prácticamente en el eje Y es el que vamos a trabajar, porque en el X y Z son las direcciones de las placas. Ahora, como el campo es uniforme, vamos a asumir que el campo es uniforme en la dirección X. Significa básicamente que nosotros estamos ignorando esta parte, estos campos de borde, ¿ya? O fire range, que también se le llama. Entonces, básicamente estamos considerando que el campo es prácticamente uniforme de una placa a otra, y que esto no existe en estos bordes.
Eso es el significado de la simplificación anterior. Entonces, al hacer esa simplificación, nuestra ecuación gobernante ahora simplemente depende, es en el eje Y. Y esto nos va a dar una tensión, ¿verdad? La tensión que existe entre esas dos placas, ¿ya? El voltaje. Entonces, básicamente lo que necesitamos ahora es saber el voltaje que hay en el eje al 0, en el I igual 0, y en el I igual a la distancia entre los dos dieléctricos. Prácticamente, podríamos partir del hecho de que nosotros le aplicamos una fuente de tensión, y por lo tanto el voltaje en 0 es nuestra referencia, y el voltaje en D va a ser un voltaje 0. Ahora, por lo tanto, esa ecuación diferencial va a estar restringida, ¿cierto? Por un lado, para I igual 0, y por otro lado para I igual D. Y si resolvemos esta doble integral, o sea, de 2b a d cuadrado, por un lado, es cierto que igual 0, luego cuando la integramos es igual a una constante, y por lo tanto en I en general va a ser a I más b. Ahora, como sabemos que en I igual 0, esto es 0, por lo tanto sería A por 0 más B igual 0, entonces el B es 0. Si aplicamos las condiciones de frontera para I igual D, el B en D es igual a un valor que ya conocemos de voltaje, por lo tanto A por D más B sería igual a B0, pero sabemos que B igual 0, por lo tanto el A sería B0 sobre D. Entonces la ecuación ahora sería B0 sobre D por I. Eso es igual a BD en función del eje Y. Ahora va a ser necesario que analicemos los campos de la guía de onda, y en este caso el campo eléctrico lo podemos calcular a partir del divergente del voltaje, ¿verdad? Y esto quedaría de esta forma. Sabemos que en el eje Z y en el eje, o sea, hacia el X, en Z y en X, la placa es homogénea, por lo tanto solamente ni es válido, y se reduce prácticamente a este campo. Esto es prácticamente lo que uno ve eh, para capacitores, ¿no? Análisis de capacitores. ¿Ya? Entonces, bueno, sabemos que hemos dicho que en los campos periféricos, en esos bordes, el fringing, eh, hemos dicho que se ignora, que es prácticamente nulo. Por lo tanto, sabemos que cuando está confinado dentro de nuestra placa, en los límites de la placa, vamos a tener, por un lado, que existe campo eléctrico, pero cuando ya se nos acaba el límite, por fuera, netamente nulo, solo por el hecho de haber ignorado los fringing, los campos de borde. Bueno, en este caso la onda tipo TEM va a ser derivada por medio del análisis electrostático, y eso en el fondo lo que está haciendo es ignorar la naturaleza de esta onda, que no hay oscilaciones o acumulación de fase, porque hemos hablado de electrostática. ¿Ok? Entonces lo que necesitamos ahora es agregarle la acumulación de fase en el eje Z. Eso prácticamente se hace multiplicándola y diciendo que, oiga, mire, esto en realidad en Z tiene que ir variando o acumulando fase. Entonces prácticamente falta la exponencial ahí. Y por lo tanto, el campo magnético, ahora podemos resolver el campo magnético, que vendría siendo ese punto cruzado, y vamos a tener campo magnético dentro del área del que nosotros hemos confinado a nuestra placa, y 0 en cualquier otro caso, solo por el hecho de haber ignorado estos campos de borde. Y en ese caso, la impedancia para una onda TEM se va a definir como B partido por I. Y esto, recordemos que la corriente I, en este caso, la podemos obtener a partir de la corriente superficial, de la densidad de corriente superficial, K, que era acá. Entonces, en una lámina es eso, pero resulta que el campo está en ambas láminas, por lo tanto, tendríamos esa corriente, ¿cierto? Que el campo eléctrico va a ser generado a partir de las corrientes superficiales de ambas láminas, a partir de esa leve ecuación que está pequeña. Y resolviendo para el término de corriente, obtendríamos que el K es H cruz AI. Ahora, si integramos el I, ¿cierto? En el fondo el I es la integración dentro de los límites de nuestra placa, de nuestra lámina metálica, y viene dado prácticamente por esa corriente superficial.
y por lo tanto, si reemplazamos lo que teníamos, y K igual H cruza, entonces tendríamos que el I es la integral de nuestro campo en la dirección X. O sea, sabiendo que Z es igual 0, entonces la solución para el campo se reduce a eso que está ahí. Ahora, si sustituimos esta ecuación para obtener I, llegamos a que la impedancia, a que la impedancia en el modo TEM es depende prácticamente de la impedancia del material y la geometría, la distancia que hay entre las placas y la geometría de las placas. Ahora, recordemos que como una onda necesitamos calcular nuestra constante de propagación para poder saber cómo se acumulan las fases. Pero esta constante de fase no puede ser calculada a partir de la solución analizada, al menos no desde el punto de vista electrostático, porque no es una... Al verlo desde el punto de vista electrostático no existe esta dispersión de onda, porque la onda está estática. Necesitamos que haya un cierto movimiento, pero en este caso independiente del tiempo. Bueno, en este caso debemos ver que las ondas TEM se van a propagar con casi la misma velocidad que la onda plana en un medio infinito y que en este caso va a estar compuesto por un dieléctrico entre las placas. Básicamente lo que podemos hacer es aproximar nuestra constante de fase a partir de esa ecuación, que en el fondo relaciona la frecuencia angular con las propiedades electromagnéticas del material. Bueno, la inductancia y capacitancias que tiene nuestra guía de onda pueden ser calculadas a partir de la impedancia característica, recordando que es de esa forma, y esa capacitancia distribuida se puede calcular entonces a partir de la em, permitividad eléctrica, y por lo tanto la inductancia distribuida puede ser calculada ¿cierto? A partir de esta ecuación. ¿Sí? Entonces tendríamos por un lado la capacitancia distribuida y la inductancia distribuida de nuestra guía de onda de placas paralelas. ¿Cómo vemos esto? Si lo ejemplificamos, en el fondo si tenemos una guía de onda de placas paralelas que tiene esa configuración, recordemos que esto es homogéneo en los otros ejes, ¿verdad? Entonces, solamente nos interesa ver en el caso del ancho y del espesor la cantidad de material dieléctrico que hay o separación entre las placas. Entonces, aquí nos preguntan cuál es la impedancia característica y qué valor debiese tener el ancho para que nuestra guía de onda sea de la impedancia de 50 ohms, que es la que usualmente se usa. Entonces, recordemos que la impedancia depende solo de la geometría, o sea, no solo de la geometría, sino que también de la impedancia del material dieléctrico. Y en este caso, si no sabemos, si no nos dan mayor información sobre la permeabilidad, uno considera que la permeabilidad relativa es aquella permeabilidad del vacío. Entonces, bueno, sabemos por un lado que la impedancia la podemos calcular, ¿cierto?, a partir de la impedancia del vacío, y en este caso la permitividad relativa del medio, que es la que nos dieron, y aquí si no nos dan la permeabilidad, entonces la consideramos aquella del vacío. En ese caso la impedancia característica estaría dada por esa ecuación, ¿cierto? Y bueno, sabemos que la distancia entre las placas era 0,5 milímetros y que el ancho era 2 milímetros, bastaba calcular la impedancia del medio, y con eso obtenemos la impedancia característica desde el punto de vista como eléctrico de nuestro guía de onda. Ahora, para calcular el ancho, necesitamos asumir en el fondo que nuestra Z es ese 50 ohms, ¿sí? Entonces ahora sabemos la impedancia del material, la calculamos a partir de esta ecuación, ¿verdad?
Y ahora bastaría con hacer el cálculo solamente considerando que el W no lo conocemos, pero sí sabemos que queremos llegar a ese Z de 50. Y con eso obtendríamos que necesitamos hacer la guía de onda un poco más ancha para poder disminuir el Z. Y tiene sentido, ¿no? Fíjense que mientras más ancho es la guía de onda, este Z para la misma distancia entre placas debiese disminuir. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de los modos, en el fondo, ese modo entre las placas paralelas para un TM0 se vería de esta forma. Entonces tendríamos campos eléctricos que van variando eh, entre, entre placas y por lo tanto el campo magnético debiese ir rotando alrededor de las líneas de campo eléctrico. Entonces, en el fondo el campo magnético debe ser paralelo a esas placas. Y cuando es cero, el modo cero, esto es relativamente homogéneo. Entonces, a medida que va aumentando uno, el otro se va moviendo eh, al menos en la dirección, en este caso X, porque la propagación es en Z. Bueno, en resumen, para el modo TEM, tendríamos este set de ecuaciones y vean que la constante de fase la calculamos tal como se hace en ondas planas. No hay una frecuencia de corte y por lo tanto nosotros podríamos funcionar a corriente directa, tal como lo hace un capacitor. Si no, no habría acumulación aquí en un capacitor. Y el modo TEM es lo que se conoce como TM0. Eso es algo que podríamos recordar. Para el modo TE, bueno, aquí tenemos que recordar que el punto de partida es que el campo eléctrico en Z es cero, y por lo tanto vamos a tener este set de ecuaciones. Aquí voy a ir un poco más rápido porque ya se nos está haciendo un poco largo esto. Y bueno, vamos a obtener la solución a partir de los componentes de campo acorde a este set de ecuaciones, que es la que en el fondo nos va a quedar a partir de recordar que el EZ es igual a 0. Vamos a asumir que la guía de onda es uniforme en la dirección X y por lo tanto vamos a ver que estas dos diferenciales son 0. Por lo tanto, en nuestra ecuación gobernante se nos va a reducir a eso. ¿Ok? Y en ese caso la solución general es aquella. En el fondo, el campo en Z vendría siendo calculado a partir de un seno y un coseno que se propagan en I. O sea, en el fondo, las ondas que se propagan en I nos van a dar el campo magnético que se va a mover la onda en general que se mueve en Z. Bueno, las condiciones de frontera que necesitamos recordar aquí o aplicar, mejor dicho, es que en el eje X tenemos que el E es 0 para X en Y igual 0, y para claro, entonces por lo tanto tendríamos que ese componente del campo se reduce a eso, y como eso es igual a 0, el A es 0, porque no podríamos hacer ninguna de estas otras constantes igual a 0. La segunda ecuación de frontera es que en un I igual D tendríamos esa ecuación, bueno, como esto en este caso sería el B es constante, lo podemos sacar, ¿verdad? Y como el B no puede ser, o sea, en este caso el B igual 0 no puede ser seleccionado, o sea, no podría ser 0 eso porque si no nos daría una solución trivial. En ese caso es el D igual a 0. O sea, el seno tiene que ser igual a 0 y por lo tanto el KD no es 0, ¿cierto? Esto de aquí tiene que ser igual a 0. Por lo tanto el KD es mpi. ¿Ya? O sea, por m veces, esto de acá, por m veces pi se va a hacer, este seno se va a hacer 0. Entonces aquí eh, veamos que si el m igual a 0, no podría ser porque si no todo sería 0. Y eso no es una solución válida. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que va a pasar es que vamos a ver que hay una
hay un límite, o sea, hay un corte, una onda de corte que está dada por el límite bajo de esto, que es el K sub c. Ahora, recordando que la ecuación el kc cuadrado se define a partir de la diferencia entre el k y el beta, despejando ese beta, o sea, en el fondo la constante de fase, podríamos resolverla conociendo k y k sub c cuadrado. Y bueno, o sea, acabamos de determinar k sub c cuadrado, ¿verdad? Y por lo tanto podríamos obtener ese beta. Entonces vamos a ver que va a haber un número infinito de soluciones, pero que son discretas, y que vienen, el orden de estas discreciones vienen dado por n. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que para distintos números de onda, solamente existen, existen distintos perfiles que son discretos, que dependen del valor de n. Entonces aquí vamos a tener una constante de fase, ¿verdad? A partir del número de onda, pero que va a tener un perfil que va a depender prácticamente del orden de esa solución. Y justamente por este m que está aquí. Bueno, finalmente, si nosotros ahora incorporamos esa beta y ese k en nuestra solución, vamos a obtener que el h en z se va a propagar con una constante, con un b, con una amplitud b, que va a oscilar y que además se va a ir atenuando o agrupando fases. Bueno, a partir de eso, el resto de los componentes los podemos calcular a partir de ese h de z. Y bueno, vamos a ver que hay una condición de corte que en el fondo, que recordemos que el beta para un cierto valor se va a tornar imaginario. En este caso, cuando el K sub c es mayor que el K. Entonces van a haber valores que van a causar que este beta se vuelva, o la constante de fase se vuelva imaginaria. Y eso es lo que nosotros vamos a nombrar como modos límite o de corte. Y en el fondo,